Sí. Bueno, ahora vamos a seguir con la parte presencial del taller y tengo el gusto de presentar a Matías Navarro, de aquí de la UADI, aquí, un local aquí, y nos va a hablar de configuraciones principales en superficies tipo espacio inmersas en hipersuperficies nulas de cuatro espacios de Minkoff. Gracias, Matías. No, gracias a los organizadores. Es un gusto aquí estar hoy hablando aquí frente a mi amigo Oscar Palmas, a quien felicito muchísimo. Nos conocemos desde hace más de 30 años, como se puede ver en esta gráfica del 97, donde coincidimos en el coloquio brasilero de matemáticas, y también después como mi sinodal aquí en el 2001, fue parte de los profesores que están aquí, que me rescataron en el 92 de Mérida, y luego me llevaron a la maestría en México, ya me quedé ahí, y después, pues, está por ahí Muciño, Federico, Oscar, Ernesto y Pablo, a quienes pues, muchos de aquí conocen, Pablo Padilla, Longoria, ¿no? Entre Pablo y Oscar me ayudaron mucho con la redacción del artículo de esa tesis, ¿no? Pero aún no habíamos colaborado con Oscar desde esa época hasta que decidió venir en el 2013, en el sabático. ¿Cómo le quito esto? Y entonces, empezamos a colaborar con Didier y Oscar. Y bueno, aquí es en la casa de la playa de Didier, ¿no? Nos llevamos al pizarrón y ahí empezamos a hacer algunas cuentitas y bueno, nos salieron algunas cosas. Y bueno, en fin, ¿no? Aquí Didier ahorita está en el comité, no puede estar ahora, ya se disculpó con todos, pero bueno, entonces voy a empezar a hablar del tema ahora, ¿sí? Esto, bueno, desde Darboux, 1879, que empezó a resolver la ecuación diferencial de líneas de curvatura, encontró las soluciones de esa ecuación diferencial. Gracias. Alrededor de un punto umbílico simple, aislado, en una vecindad de una superficie metida en R3, ¿no? Y ahora se llama las configuraciones darboxianas. Básicamente es como preguntarse, ¿no? ¿Cuáles son las líneas que van en una dirección principal en cada instante del tiempo, digamos, ¿no? Que se mueven sobre la superficie, y entonces se mueven en las direcciones que son los valores propios del operador de forma de la superficie metida en R3, ¿no? Que para el caso real, pues siempre son reales, ¿no? Y cuando el punto es umbílico de aislado, esos valores propios son distintos, y generalmente son el máximo y el mínimo de lo que es la curvatura normal de una curva, ¿no? Que es la intersección de un plano que contiene el normal a la superficie y el tangente en cualquier dirección. Y cuando son iguales en un punto, ese punto se llama umbílico, y entonces la esfera está formada por puntos totalmente, todos umbílicos, ¿no? Es uno de los ejemplos de las totalmente umbílicas en R3, así como el plano, y no hay más totalmente umbílicas en R3, ¿no? Si no, pues entonces en cada punto esas dos direcciones principales, que son vectores propios de la primera forma, son ortogonales, y sus integrales son las líneas de curvatura que forman una red ortogonal en toda la superficie, o por lo menos en una vecindad de la superficie, ¿sale? Y son las llamadas líneas de curvatura máxima y mínima, L mayúscula y L minúscula.
que resuelven, digamos, esta ecuación de valores propios que está ahí, lo pero de forma S, dependiendo del vector normal nu, su vector propio xy y su dirección principal o valor propio KI, ¿no? Ok, y entonces, esa configuración principal, por ejemplo, tiene una solución muy conocida desde Monge, digamos, por ahí en la misma época de Darboux, que esta es la configuración global de la familia ortogonal de líneas de curvatura. Y aquí tenemos un elipsoide general con A, B y C distintos. Y entonces, el caso genérico de este elipsoide, tienes 4 puntos umbílicos, 2 como en el hemisferio superior y otros 2 abajo, y como que todo se refleja por el ecuador igual. Y tienes 4 puntos umbílicos acá, ¿no? En la esfera todos son umbílicos y cualquier cosa es línea de curvatura porque todas las direcciones se curvan igual en cualquier dirección, ¿no? Bueno, y entonces, y aquí alrededor del punto umbilico, que cualquiera de los dos es el mismo, tienes esta configuración local que se ve como estas curvas, ¿no? Que tienes el punto umbilico acá. Sí puedo dejar aquí, ¿verdad? Para que se lo vean los demás, ¿no? Entonces, si uno toma aquí una vecindad de este punto, entonces tienes acá el punto umbílico aislado, y luego tienes líneas de curvatura, una que, digamos, converge a ese punto, y otras que están como en la vecindad, así, y la ortogonal a esa, que se puede pintar, digamos, vamos a pintarla así, para distinguirla un poquito, y tienes como esta configuración local alrededor del punto umbílico, que en este caso se llama de tipo D1. Y el mismo Darboux encontró otras 2 configuraciones locales también distintas a esta, y en este caso el índice de la D es que es como que solo hay una línea que converge a ese punto y las demás están alrededor. Este es un campo de línea, no hay un campo vectorial continuo cuyas integrales sean las curvas, porque no hay manera de orientar esto de manera continua, ¿no? Y entonces hay otros 2 casos, el D2, que tienes otra vez punto umbílico aislado, y tienes estas 2 líneas de aproximación al punto umbílico, y alrededor de esta tienes esta familia de las 2 de líneas de curvatura, y la otra pues es ortogonal a esta, también como en el mismo estilo, pero digamos que por el otro lado, y entonces tienes la familia ortogonal que va como así, ¿no? Y la tercera, de las únicas 3 que son las darboxianas, ahora tienes 3 líneas de aproximación al punto umbílico, y las otras alrededor de esto, que se van como una cosa como tipo hipérbolas, digamos, y su familia ortogonal a esta, ¿no? ¿Ok? Entonces tienes esta configuración así, y por acá también ortogonales, ¿no? Esas son las 3 configuraciones darboxianas clásicas desde esa época. 1879, Darboux. Se puede ver en su libro, que es como esta enciclopedia, digamos, de esos franceses, ¿no? 5 volúmenes, y en el volumen 4 están estas soluciones. Entonces, un poco más de 100 años después, 1982, casi no se encontraron nuevas cosas, ¿no? Hasta que Sotomayor y Gutiérrez en el INPA dijeron, bueno, esto como que a lo mejor se le puede aplicar la técnica que nosotros conocemos de sistemas dinámicos para encontrar algo relacionado con la dinámica de esas configuraciones, cómo se mueven las configuraciones al mover los parámetros de la superficie, ¿no? Local, por lo menos. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a parametrizar localmente como se hace casi siempre, ¿no? Que tienes tu superficie con un punto umbílico aislado por acá, y uno puede pues trasladar el origen si no está en ese punto umbilico aislado para allá, de tal manera que el plano tangente sea
el plano, digamos, de las coordenadas cartesianas X y ortogonales, y el plano normal, entonces, pues, digamos, en la dirección Z. Y entonces uno puede graficar localmente, ¿no?, esta superficie por una función al orden que quieras de su polinomio de Taylor de aproximación, pero pues en general les bastó a Sotomayor y Gutiérrez el orden 3 mediante una rotación adecuada del plano para eliminar uno de los términos mixtos, el u cuadrada b, no está ahí, para simplificar las cuentas, y entonces se puede parametrizar la gráfica localmente de esa manera debido a que el punto es umbílico, y entonces los coeficientes de los términos cuadrados son iguales. Entonces, por eso aquí aparece K, y esa K es la curvatura principal en ese punto umbílico, donde coinciden por la propiedad de que es umbílico. Entonces, esa K es esa curvatura principal en ese umbilico, ¿no? Y después ya son distintas. Entonces, en la configuración local de esta superficie principal, o sea, cuáles son las líneas de curvatura y alrededor de este punto, pues entonces va a depender de estos tres, o en principio 4 parámetros, K, A, B y C. Resultó que la K no importó para esta clasificación local y solo dependió de A, B y C. Con el normal usual del producto cruz de los dos tangentes acá, entonces ahí aparece la K en ese normal, ese sí depende de la K, pero con esa parametrización local y ese normal, entonces uno encuentra todo, ¿no? Primera forma, segunda fundamental, etcétera, coeficientes de la primera es una forma fundamental, y entonces encuentra uno la ecuación diferencial de líneas de curvatura A, B y C, que pues como que empiezan a depender de estos parámetros, ¿no? Bueno, hay unas cuentas ahí que salen naturalmente de imponer las condiciones que uno quiere tener acá. Por ejemplo, que hay una condición de transversalidad que es la T, que en resumen lo que se hace para resolver la ecuación diferencial, no como lo hizo Darboux, que lo hizo a pie, sino estos del impasse Sotomayor y Gutiérrez hicieron como una explosión de la ecuación diferencial, como que pensando en aplicar sus técnicas de sistemas dinámicos, pues crearon una superficie adicional en otro espacio, digamos, es como el levantamiento del proyectivo, porque si uno piensa en que alrededor del punto umbílico piensas en todas las direcciones y las mueves en una superficie sobre un haz, ¿no? El haz proyectivo, y entonces tienes la fibra sobre el punto umbílico, es una recta que se proyecta en el punto umbílico, y las líneas tangentes las subes alrededor de esa fibra, y entonces tienes como una banda de Möbius, porque al final la última se pega con la primera. Y en esa banda de Möbius, como en esa superficie que se llama ahora de Lie-Cartan, ahí sí que pudieron inventar bueno, ya existía la técnica de un campo que se llama el campo de Lie-Cartan. Ese sí es un campo vectorial, y a ese sí le pudieron aplicar sus técnicas de sistemas dinámicos. Entonces, lograron definir de manera dinámica los darboxianos. Entonces, la condición D te dice que las líneas de curvatura de la superficie se levantan a campos de líneas tangentes a esa superficie de Lie-Cartan con singularidades hiperbólicas en la fibra. O son sillas o son nodos, ¿no? Y entonces, dependiendo de cuántas y qué clases de puntos singulares del campo de Lie-Cartan arriba tienes, eso se va a proyectar en las tres distintas configuraciones darboxianas. Y entonces el problema de geometría diferencial se traduce en un problema de sistemas dinámicos. Entonces, si encuentras estas condiciones, pues vas a saber que se proyectan en los darboxianos, ¿no? De uno tienes un único punto singular del campo de Lie-Cartan, que es de tipo silla. En el caso de dos, tienes
un único nodo entre dos sillas, y en el caso de 3 tienes 3 sillas, ¿no? Eso se puede más o menos ver después de ver algunas cuentas, como en esta gráfica, ¿no? En el primer caso tienes la configuración de 1 aquí, ¿verdad? Ese punto arriba, hay un polinomio que le llamamos polinomio separatriz, que te dice cuántas raíces tiene el campo de Lie Cartan arriba. En este caso es una única raíz real triple, y ese punto, aquí tienes la mitad de la superficie de Lie Cartan, la otra no está pintada, complica mucho el dibujo, pero ese punto que está acá es un punto silla. Entonces aquí tienes el punto silla, el único punto silla del campo de Lie Cartan, ¿no? Ok, entonces se ve como, entonces ahí sí es un campo vectorial, las integrales son estas curvas pintadas ahí y se proyectan en la configuración darboussiana de 1 ya en la superficie. Para el caso de 2, tienes dos puntos silla, y en medio tienes un nodo. Y las curvas integrales del campo Lie Cartan arriba se proyectan acá en la configuración de 2, y en el caso de 3, tienes 3 puntos silla en la fibra sobre el punto umbilico, y esas curvas integrales del campo Lie Cartan se proyectan en la configuración de 3. Entonces, digamos, haciendo esta explosión es como una manera dinámica de resolver la ecuación diferencial de líneas de curvatura en este caso, ¿ok? Y además probaron con sus técnicas de sistemas dinámicos, aplicando la topología de Whitney, de clase CR, que esta clase es importante porque forma como un conjunto abierto y denso en el espacio de todas las configuraciones de inmersiones de superficies en R3, ¿sí? Entonces es genérico. Y digamos, eso entonces fue el primer teorema en el 82, que fue importante en este tema. Y de aquí ya explotó la producción, y ya sus alumnos de allá, los cuales está Ronaldo Alves García, y ya siguieron produciendo muchos resultados, y ya hay cientos de artículos extendiendo todo esto en diversos contextos, en diversos ambientes, ¿no? Ok, y en el doctorado lo hicimos para R4, y esencialmente era la misma teoría que aplicaron ellos, pero en ese contexto, en superficies inmersas en R4, y lo que queríamos era como extender este teorema de clasificación de las configuraciones darboussianas de Sotomayor y Gutiérrez, que te decían cuál configuración principal tenías dependiendo de los coeficientes de orden 3 del polinomio de Taylor de la gráfica de la superficie en R3, ¿no? Y aquí en estas D1, D2, D3 solo aparecen los parámetros de A, B y C del polinomio de Taylor de orden 3. La curvatura no entra en esta clasificación, ¿no? Entonces la pregunta es, oye, ¿pasará lo mismo en R4? ¿O qué clasificación se tiene? Y bueno, encontramos algunos resultados por ahí, pero de lo que yo quiero hablar hoy es del trabajo con Oscar y con Didier, que lo que hicimos fue como preguntarnos si para una superficie tipo espacio metida en hipersuperficie nula, uno podía tener configuraciones darboussianas, ¿no? Entonces, como que la primera pregunta era, ¿existirán puntos umbilicos aislados de superficies tipo espacio metidas en hipernulas, de Minkowski, por ejemplo, ¿no? Entonces, empezábamos a estudiar la geometría de hipernulas con el libro clásico de Dugal y otros, y entonces con las definiciones que ya todo el mundo conoce,
¿no? Tenemos como espacio ambiente el Minkowski, dimensión n+2. ¿Por qué n+2? Pues porque el cono lo pensamos como hipersuperficie de este Minkowski y mi superficie tipo espacio, pues va a tener dimensión n para las cuentas, ¿no? Entonces, n es nuestro objeto metido en el cono de luz, dimensión 1 más, está metido en el Minkowski 1 más, ¿no? Y entonces con la métrica de Lorentz y demás, clasificamos los vectores como ya todo el mundo aquí sabe. Y entonces con la métrica degenerada restringida a esta hipersuperficie, tratamos de hacer o extender el teorema de clasificación, si existiría, ¿no? De un punto umbilical aislado de una superficie tipo espacio metida en nulas, en particular en el cono de luz. ¿Ok? Y entonces, digamos, el ejemplo como más claro geométricamente, pues es el cono de luz, ¿verdad? Y por ahí metido, digamos, pensando en alguna superficie por acá, S, metido en una nula en general, pues podría ser el cono de luz, ¿no? Un caso de estos, el más típico. Empezamos a hacer las cuentas en general para cualquier hipernula y usando este teorema de Beyanco y Dugal del 91, que te dice que dado un punto P en una superficie dentro de la nula, o una subvariedad en general dentro de la nula, ¿no? Hay un campo vectorial único, eta, en U, con esas condiciones, y tienes la descomposición, que ya no va a ser una descomposición ortogonal, como en el caso de R3, donde tienes la métrica definida positiva, ahora la métrica es degenerada, y entonces ya no tienes un campo ortogonal normal a el plano tangente, pero Dugal y Beyanco crearon como algo que se parece a eso y con lo cual se puede hacer geometría, que es un campo a lo mejor nada más transversal, ¿no? Pero que sí funcione para tener ecuaciones de Gauss y Weingarten con estas descomposiciones, tomando el generado por el vector Xi, que es el que caracteriza, digamos, la degeneración de la métrica, nulo, y ese eta, que existe también nulo, que es independiente de Xi, pero ese se sale del tangente, ese sí es el transversal a la superficie, ya no es tangente, y podría funcionar para el papel que jugaba el vector normal en el caso euclidiano. Y pues sí funciona, y haces tus ecuaciones a la Gauss-Weingarten en este ambiente, y tienes tu segunda forma fundamental H, una conexión inducida en el tangente, y también tienes un operador de forma dependiendo de este normal, eta, y con eso le haces, digamos, el mismo tratamiento, extiendes el tratamiento clásico a R3. Para el caso del screen, el Xi te da totalmente umbilicas, entonces no sirve para hacer esta clasificación local, solamente con respecto a ETA se puede hacer, y con las fórmulas típicas de la geometría, pues uno empieza como a empezar a ver algunos resultados, ¿no? Por ejemplo, Inoguchi y Lee en 2009 probaron que las únicas nulas de rotación en el Minkowski dimensión 3 son conos de luz o hiperplanos. Entonces, como tratando de responder nuestra pregunta de si podían existir umbilicos aislados en estas superficies tipo espacio metidas en hipernulas, pues la primera cosa fue como extender este teorema de Inoguchi-Lee a a dimensión mayor, ¿no? En cualquier dimensión finita n+2,
encontramos otro tipo de hipersuperficie nula de rotación, aparte de los conos de luz y los hiperplanos, que son cilindros sobre conos de luz de una dimensión menos. Y entonces, pues, digamos, también probamos que una hipersuperficie tipo espacio, ¿cuándo es totalmente umbilical? Y eso es cuando es una sección cónica de un hiperplano con el cono. Entonces, si uno piensa como en sección cónica en esta dimensión, ¿no? Entonces, esas son las totalmente umbilicales. Con el cono, claro que no pasa por origen, ¿no? ¿Sale? Y entonces habrá unas que no sean totalmente umbilicas. Y pues también vimos que una de rotación esférica en el 3 cono de luz, si la parametrizamos como de revolución así, entonces esas funciones x1 y x2 que aparecen en esta parametrización tienen que satisfacer una ecuación diferencial específica para que eso sea totalmente umbilico, para que esta superficie tipo espacio metida en el 3 cono de luz sea totalmente umbilical. Entonces, si esto no es igual, puedes construir entonces un montón de ejemplos de no totalmente umbilicas, entonces sí que pueden existir puntos umbilicos aislados, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ok, entonces ahora sí me embarco en el problema de ver si existen configuraciones darboisianas alrededor de puntos umbilicos aislados, aplicando la misma técnica. Y entonces, más o menos haces lo mismo y tienes como estas expresiones de toda la vida, ¿no? Gauss-Weingarten y demás. Y en coordenadas locales, pues uno puede como pensar cómo puedo parametrizar una superficie tipo espacio metida en una hipernula. En el caso, por ejemplo, de que la hipernula tenga dimensión 3 metida en el 4 Minkowski, ¿no? Entonces haces el tratamiento usual de la geometría diferencial clásica, caso euclidiano, y tienes que los coeficientes de la segunda forma fundamental, como casi siempre en ese caso clásico, dependen de las segundas derivadas de la función phi que parametriza localmente la gráfica, ¿no?, de la superficie tipo espacio acá. Y debido a este teorema de Dugal y Beyancourt del 91, este eta que existe en ese teorema, que es como el transversal a la superficie, aunque no sea ortogonal, tiene un operador de forma que resulta ser autoadjunto, y entonces, como estás en una superficie tipo espacio, la cosa es riemanniana, y tienes valores propios reales y distintos, en caso que el punto no sea umbilico. Entonces existen las líneas de curvatura principal respecto a este campo transversal y con sus direcciones principales, ¿no? Y entonces cuando las curvaturas son iguales, tenemos la misma definición de punto umbilico. Y otra vez la misma ecuación de Rodríguez, en este caso, define la ecuación diferencial de las líneas de curvatura, ¿no?, como las que se van en una dirección principal en cada tipo, ¿no? ¿Vale? Pero ahora es el operador de forma respecto a este campo eta transversal a de una superficie tipo espacio. Y entonces le metimos la maquinaria que manejábamos desde esas épocas para acá, y bueno, no voy a meter en el caso general. Para un caso concreto, uno puede pensar en el 3 cono de luz metido en R4. Entonces uno dice, ¿cómo parametrizar localmente ahora una superficie tipo espacio metida ahí? Entonces, pues este es el cono de dimensión 3, ¿no? Entonces, pues, aquí el origen, digamos, está el R3, ¿no? X, Y, Z,
y pongamos la dirección temporal por acá, positiva, y tenemos la ecuación del cono, ¿no? Entonces uno dice, ok, ¿cómo parametrizar una superficie general, más o menos, localmente al menos, metida ahí? Entonces uno dice, ok, pues si le pongo t igual a 1, tengo aquí, digamos, el corte, y tengo proyectado abajo, tengo la esfera de radio 1 aquí, ¿no? X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada igual a 1. Lo subes allá y tienes entonces esta parte de aquí, que tienes en la dirección T constante 1, y luego tienes la X, Y y Z como despejada de ahí. Si tomas nada más la parte positiva, entonces uno puede ver que con esa parte positiva de la Z, en una cierta bola alrededor del origen de radio 1, el normal de toda la vida a una gráfica, lo pones, lo normalizas, entonces tenías ya tu, digamos acá, tu esfera de dimensión 1, subida al tiempo t igual a 1, aquí, ¿sale? Y entonces tomas el normal aquí en X, Y, Z a esa esfera, ¿sí? Y luego tienes acá, le sumas 1 a eso, y tienes entonces este vector xi que anda por acá. Voy a pintar mejor de este lado, que está dado por coordenada 1, de esta t igual a 1, y luego tienes el normal ¿no? Entonces, como ese normal está normalizado, entonces estás a 45 grados ahí y caes en el cono. Entonces, este xi es un vector nulo y tienes tu esfera subida ahí, y ahora la deformas en la dirección xi mediante otra función para que de verdad tengas algo genérico, superficie genérica metida en este cono. Entonces tienes esta parametrización, 1 en la dirección t, xy general en una vecindad del 0, la z despejada de la esfera, y luego esa esfera ya a altura 1 la deformas en la dirección nula xi con una función g arbitraria. Bueno, no tan arbitraria para que las cuentas de veras se puedan hacer, porque si no queda intratable el asunto, ¿no? 100, 200 páginas de matemáticas, de ecuación diferencial. Entonces, pues hay que pedir algunas cosas. Le pides no muchas cosas, por ejemplo, que el Taylor de orden 1 se anule, y sustituyes ahí, y entonces tienes ya tu parametrización phi, con la cual hacer las cuentas a la manera clásica, ¿no? Y sale que esta, pues, tiene métrica positiva, entonces sí es una superficie de verdad tipo espacio en el 3 cono de luz, con esta primera forma fundamental, y está inmersa en el 3 cono, ¿no? El vector eta lo tomas un caso particular, y con respecto a ese eta se cumple el teorema de Dugal y tienes la transversalidad, y te preguntas cómo es el campo normal en una vecindad de ese punto, y resulta que va a depender de 2 parámetros y de la curvatura, ¿sí? M y N libres, y ya tienes entonces primera forma fundamental, segunda forma fundamental, ecuación de líneas de curvatura para esta superficie tipo espacio en el 3 cono de luz, y otra vez la umbilicidad ya no es tan sencilla como en el caso euclidiano, pero pues sigue siendo constante ahí, ¿no? K medios más un cuarto por los términos de orden 2, y luego ABC. Y entonces, oye, ¿cómo es la configuración darboussiana dependiendo de esos, en principio, 4 parámetros? Pasará lo mismo, podrás hacer la clasificación darboussiana haciendo el levantamiento del Lie-Cartan. Entonces obtienes la primera forma fundamental, la segunda forma fundamental respecto a este eta, tienes la ecuación de Rodríguez,
la ecuación diferencial de líneas de curvatura tiene estos coeficientes que dependen de esos parámetros, A, B, C, D y K en principio. A primer orden, acá ya no se ve. Y entonces, eso es suficiente para la topología de clase C3, en la que puedes clasificar las cosas alrededor del punto umbilical, ¿no? Entonces, haciendo la dinámica de la explosión, tienes tu superficie de Lie-Cartan, que es como la ecuación diferencial de líneas de curvatura, cambiando las variables nada más, tomando como P la derivada de una de las dos coordenadas en tu superficie respecto a otra. Entonces tienes una ecuación cuadrática en 3 variables. Eso te da una función de 3 variables reales, f de x, y, p. Y la imagen inversa al 0 es tu superficie de Lie-Cartan. Entonces, digamos, como que en este ejemplo típico no se ve tan complicada la cosa y se pueden hacer las cuentas con este campo que es el que resulta tangente a la superficie de Lie-Cartan alrededor de la fibra que se proyecta en el punto umbilical. Entonces, ¿qué configuración darbusiana tendrás acá? Tienes que averiguar cuáles son las singularidades sobre esa fibra de este campo X en esta superficie, como a la manera clásica, y resulta que todo eso depende de un polinomio que se llama el polinomio separatriz, que va a depender de A, B y C. Entonces tus raíces las calculas, le pones la condición de transversalidad que es necesaria para que el punto umbilical, digamos, esté aislado, es como la intersección de estas dos curvas en una vecindad. Y entonces el origen es un único punto umbilical en el disco alrededor de la superficie. Entonces, en ese disco, ese sí se levanta a un umbilical aislado, en la especie de Lie-Cartan. Y ahí vamos a dar la definición clásica. Ese punto es darbusiano si la dinámica alrededor del punto es del tipo que clasifica a los darbusianos en R3, dependiendo de si tienes este punto singular del campo de Lie-Cartan de tipo silla o de tipo nodo, cuántos y cómo están distribuidos. Entonces, hace las cuentas, calcula las raíces y entonces puedes definir los darbusianos a la forma clásica, ¿no? Si ese polinomio tiene una sola raíz real y es punto silla, entonces es de 1. Es de 2 si tienes 3 raíces reales distintas y un nodo entre 2 sillas del campo de Lie-Cartan. De 3 si tienes 3 raíces reales distintas y todos son puntos silla. Entonces, eso te garantiza que la proyección es darbusiana, como en el caso clásico. Ok, bueno, está bien. Y tienes esas configuraciones darbusianas que ya pintamos antes. Y ahora te preguntas cuál es la clasificación, dependiendo de los parámetros de tu parametrización. Y eso sí fue como que al principio parecía intratable, muchas cuentas, pero pudimos encontrar los valores propios de la parte lineal del campo de Lie-Cartan y de ahí determinar cuándo tienes los vectores propios asociados y determinar cuándo tienes puntos silla, puntos nodos y demás, dependiendo pues de ciertas desigualdades en esos parámetros, ¿ok? Y entonces va a ser de tipo D1 si tienes una cosa que extiende los resultados de Escudero y Gutiérrez, aquí pidiendo un poquito más de cosas con las A, B y C, y que en el caso de 2 también tienes como una clasificación, ahí como los puntos tienen que ser silla los dos, el producto de los valores propios tiene que ser negativo, y en el D3 también pasa algo similar, ¿no? Entonces, finalmente,
la clasificación de las configuraciones darboussianas de una superficie tipo espacio en una nula de rotación, que solo hay 3 tipos, ahí sí pudimos hacer las cuentas y pudimos encontrar el resultado y la clasificación final. En el caso general fue intractable. 200 páginas de matemática de la ecuación diferencial en el caso de hipernula general. Yo digo, bueno, pues no, por aquí no vamos a encontrar nada. ¿Qué hacemos? Bueno, como ya teníamos un resultado del 2014, donde clasificamos las nulas de rotación tipo espacio, ahí entonces dijimos, bueno, pues por lo menos para estas, a ver si se puede. Y ahí sí que se pudo, y eso pues ya salió, lo publicamos por ahí en 2019. La playa ayudó para que los cálculos sean menos densos, ¿no? Y nos llevemos más tranquilas. Y entonces, para una nula de rotación tipo espacio, encontramos la clasificación general para los 3 tipos. El caso de hiperplanos nulos, el caso de conos de luz, dimensión 3, y el caso de cilindros sobre conos de luz de dimensión 2. En los 3 casos, las cuentas para uno de los casos fueron estratosféricas, pero logramos hacer esta clasificación. Y en los otros 2 casos, que es el hiperplano y el cono de luz, las cuentas fueron más sencillas y salió lo mismo. Y entonces tenemos esta clasificación. Nuevamente, es una extensión del teorema de clasificación en R3, de Sotomayor Gutiérrez, caso de superficies tipo espacio en nulas de rotación del 4 Minkowski, ¿no? Entonces depende de desigualdades de los parámetros del tercer jet, o del polinomio de orden 3, de la gráfica que parametrizamos hace ratito, y nuevamente no aparece en la curva. Entonces, pues se extiende, digamos, teorema S a este caso. Y ya, con eso termino, porque ya se me está acabando el tiempo. Y nada, eso es todo. Muchas gracias. Felices 60, Oscar. ¿Hay preguntas? Bueno, si tienen preguntas, público virtual, yo creo que lo mejor sería que las escribieran en el chat. Mientras, preguntas presenciales. Preguntas presenciales. Con mayor presencial. Bueno, yo creo que sí se podría, ¿no? Ahora lo que necesitaría serían como más de una función, ¿no? Aumenta la dimensión, entonces más o menos uno puede pensar que sí se podría, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, ¿qué tal si ahora piensas en una dimensión más? Entonces tú dices, bueno, ¿cómo parametrizo, no? Vamos a empezar el caso más simple, ¿no? De una nula, piensa en el cono, pero aumenta en una dimensión. Ahora su variedad, tu superficie, ponle, digamos, dimensión 3. Y entonces eso va a estar metido en el cono de luz de dimensión 4, y eso está en el 5 Minkowski, ¿no? Perdón, ya no se ve aquí, R51. Entonces, ¿cómo parametrizas? Bueno, pues igual, digamos, ¿no? Pones acá, entonces acá pondrías tu R4, entonces ahora tendrías estas 4 variables. Igual puedes pensar en la esfera de radio 1, la subes acá, y luego la deformas en la dirección nula, xi, ¿no? Que te importa, y tienes otra vez en la dirección xi, tendrías como una especie de, vamos a ponerle parametrización X, que depende ahora de más variables, ya no voy a poner todo, ¿no? Pero restringida a esta vecindad adecuada, uno puede decir, ok, la coordenada temporal 1
Y ahora aquí tienes tres variables. Ponle, ¿qué te gusta, no? X, Y, Z. Y luego tienes la W, que es como el despeje de la esfera. Y entonces tienes aquí una función ahora de tres variables, X, Y, Z. Y esto lo deformas en la dirección xi para tener de verdad una superficie general en una vecindad, ¿no? Entonces ahí pones tu función g, que ahora depende de x, y, z en la dirección xi. Es como una deformación de esta ahí y haces las cuentas. Deberías, a lo mejor, con mucha paciencia y algunas viajes a la playa, sacar algo. Y para distintas, bueno, en lugar del caso lorentziano, el Riemanniano general, con asignatura más. General, entonces sí. ¿También saldría? No sé, eso se ve un poquito más complicado, no sé, pero sí, o sea, a lo mejor sí se puede, ¿no? Digamos, pero no sé qué tan complicadas se puedan poner las cuentas, pero sí, más bien, a mí me gustaría como extender el caso darbusiano en el sentido dinámico, que es el área que más manejo, para preguntarse si esta clase de darbusianos también resulta ser genérica, en el sentido de formar un abierto y denso en espacio, de todas las inmersiones de superficies tipo espacio en 3 conos de luz. Pero sí también se ve complicado. O las bifurcaciones, ¿no? Cómo se mueven al mover el campo normal o el campo transversal y los parámetros de la superficie, cómo se mueven las configuraciones dependiendo de eso. ¿No? Y eso también pues, es un estudio más bien de la dinámica local de bifurcaciones del campo de Lie-Cartan en la superficie de la pieza. Y eso se ve todo un poquito más complicado, pero más tratable con las cuentas de sistema dinámico. ¿Algunos? Se vaya bien a lo de cuarto, poquito. ¿Poquito? Bueno, yo también quería felicitar a Matías, también ya cumplió sus 60. También le damos un aplauso. ¿Alguna otra pregunta? No, pues otro aplauso más a Matías. Gracias. Gracias.